Sí, te espero. Ya. Pues buenas tardes, lo primero, y gracias por estar y gracias a Pablo por venir hoy a pasar este ratito de la tarde con nosotros. Pablo no es un conferenciante ya antiguo en la UMER, nos llega a través de su tía Menchi, que ahí está con el pelo zanahoria, y por eso es fácil de identificar. Su contacto me llegó a través de Inés y desde luego, desde el primer momento, Pablo ha estado dispuesto a contarnos alguna de las cosas que sabe muchas. Pablo Sanz es doctor y profesor de Derecho Mercantil en el ICADE, es colaborador asociado de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, coordinador académico de la Cátedra Garrigues en su universidad, y realiza diferentes actividades nacionales e internacionales vinculadas al sector de la tecnología financiera y sobre el impacto de las nuevas tecnologías digitales en la economía y en el derecho. Algo de esto es lo que hoy nos va a hablar. Además de diversas publicaciones en el campo del derecho, que es su especialidad, es apasionado, me dice, de la filosofía y de las humanidades, y ha publicado hace poco un libro titulado Momento y encrucijada de España, en ediciones Atlantis, donde reflexiona y escribe sobre la realidad social y política de nuestro país y sus desafíos presentes y futuros. Participa, creo, en algunas tertulias de algunos medios y bueno, pues de todo eso, aunque hoy especialmente se va a centrar en un tema que nos preocupa a todos, del que yo creo que no sabemos mucho y que sin duda va a ser de mucho interés, es quién controla Internet y en qué medida ese control tiene riesgos y tiene algunas ventajas o desventajas para los usuarios. Gracias, Pablo, por estar y a tu disposición. Pues muchísimas gracias, Fidel, y también muchísimas gracias a Rosa y también a Inés por la organización y bueno, pues y a mi tía Carmen, que fue quien me puso en contacto con todos vosotros, y pues para mí es un verdadero honor pues compartir con vosotros esta tarde y también aprender de vosotros. Yo voy a hacer una presentación, pero luego si queréis pues hacemos un coloquio sobre lo que hayamos comentado y abrimos un poquito de coloquio. Voy a presentar la pantalla otra vez. A ver si todo el mundo lo puede ver bien. ¿Lo podéis ver bien todo el mundo? Perfectamente. Muy bien, fenomenal. Pues voy a comenzar hablando un poquito sobre la introducción de qué es Internet, cómo está regulado. Este es un tema que, bueno, le propuse a Fidel porque es un tema que, bueno, nos va la vida en ello, porque pasamos horas y horas al día o a la semana y cuántas horas al año en Internet, navegando en Internet y lo mucho que desconocemos de Internet, ¿no? Es decir, yo he aprendido muchísimo preparando esta simple conferencia. Es decir, ahora os descubriré muchas cosas que no sabía. Pero cuando navegamos por Internet estamos en el fondo dejando un rastro, ¿no? A diferencia de cuando vamos por la calle, que bueno, nos vamos moviendo, pero en principio, salvo que tengamos un policía siguiéndonos, en principio nadie sabe de dónde veníamos cuando tú ves a una persona en la calle singularmente. Salvo que veas que tiene una bolsa de la compra, pues puedes deducir que viene de hacer la compra. Pero en Internet la cosa es muy diferente porque vamos dejando una serie de rastros de nuestros datos personales de navegación. Por tanto, tenemos que ser conscientes, y aquí lo que quiero plantear en estos 40, 50 minutos, es qué nos jugamos en Internet y cómo se debería regular Internet y qué problemas hay en la actualidad con Internet. Empezando pues por las redes sociales, las plataformas, las páginas web. Bueno, ¿qué vamos a comentar en la charla de hoy? Pues en la charla lo que vamos a intentar primero dilucidar un poquito qué es Internet y quién lo gobierna, si es que hay algún gobernante en Internet. Creo que hay un micrófono abierto y puede hacer un poquito de ruido. No sé si se puede, antes de comenzar, por cerrar los micrófonos.
El segundo punto que quiero hablar es un poquito la coyuntura actual, ¿no? Cómo está dominado actualmente Internet por parte de un conglomerado de empresas, que son muy poquitas, que se denominan en este argot tecnológico como las Big Tech, ¿no? Las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ¿vale? Es un acrónimo que quiere decir esto, aunque también hay otras que son muy potentes como Yahoo, Netflix, Twitter. Por lo tanto, es un conglomerado de unas 8 o 10 multinacionales americanas. Vamos a ver un poquito qué importancia tienen estas empresas. Luego, a continuación, lo que vamos a ver es qué implicaciones tiene esta realidad cibernética para nosotros. Es decir, qué elementos tenemos que ser conscientes de que existen y que nos pueden afectar como, no solamente a nivel individual, como usuarios, sino también como sociedad y como comunidad, incluso como país, ¿vale? Y en el cuarto punto voy a hacer un repasito ya a nivel un poco más técnico de qué es lo que está pasando en Estados Unidos con todo esto. Pues como he dicho antes, las GAFAM son un conjunto de empresas que son de Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a ver qué está pasando en Estados Unidos con estas empresas. En los últimos años ha habido muchísimos movimientos, muchísimas regulaciones, no solamente por la presidencia de Trump, sino porque en estos últimos 5 o 10 años estas grandes empresas cada vez son más poderosas, porque cada vez hay más humanos utilizando Internet. Somos unos 7.500 millones de humanos, prácticamente la mayoría ya está conectado a Internet y pasa horas o minutos al día conectado a Internet. La mayoría de los humanos. Todavía hay varios cientos de millones de humanos que todavía no navegan, no tienen acceso a Internet. Pero lo cierto es que cada vez van a tener más poder estas empresas. Y finalmente vamos a hacer algunas conclusiones y vamos a apuntar algunas líneas de debate. Lo primero de todo es el origen de Internet, ¿no? El origen de Internet, como casi todas las tecnologías disruptivas, tiene un origen militar. Era una red de comunicación militar en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que luego, ya en los años 70, 80, sobre todo en los ámbitos universitarios norteamericanos, por ejemplo, en la Universidad de Berkeley, California, el MIT, en Boston, en estas élites tecnológicas hay ciertas mentes, como Richard Stallman, que empiezan a pensar en que Internet podría llegar a ser un gran instrumento de conexión y de comunicación entre los humanos. Empiezan a desarrollar tecnología ya en el ámbito civil y con un carácter bastante libertario o con un carácter bastante criptoanarquista o ciberanarquista, en el sentido de que querían que Internet no tuviera un gobierno, es decir, que no tuviera un poder claro, es decir, que Internet pudiéramos compartir información entre países, entre sociedades, entre clases sociales, sin ningún tipo de limitación. Lo que pasa es que este paradigma, que todavía en los años 90 se podía, digamos, de alguna forma asumir, el problema es que enseguida, en los años 90, con el uso ya más doméstico de Internet, cuando aparece ya pues, Windows 95, Microsoft, y ya la segunda mitad de los años 90, y ya sobre todo ya a partir del año 2000, ya vemos un cambio de paradigma en este Internet. Hay un cambio de paradigma donde hay unas grandes corporaciones, ¿no?, que empiezan a tomar ya el control del mercado. ¿No? El cambio de paradigma también se puede conectar con la conciencia de que Internet es un bien público mundial. Es decir, ¿podemos vivir ya sin Internet? Os quería lanzar esta pregunta. Es decir, ¿podemos dar marcha atrás? ¿Podemos concebir dar marcha atrás 20 años y prescindir de Internet? Yo creo que ya no. Ha venido para quedarse. Y además vamos a una velocidad todavía mayor. Por lo tanto, se va a convertir de facto en un bien público mundial, aunque de momento no está declarado. ¿Y quién gobierna la infraestructura de Internet? Todas esas redes, todas esas conexiones, las páginas web, las IP, ¿no?, las direcciones de nuestros ordenadores. Bueno, pues es una infraestructura que está en manos de una asociación que se denomina ICANN. ICANN es una asociación privada sin fines de lucro que está en California, en Estados Unidos. Se denomina Corporación de Internet
para los nombres y los números asignados, ICANN. Esta organización, esta fundación, es quien gobierna Internet y no es de nadie, es de todo el mundo, pero no es de nadie. Es decir, administra los nombres de dominio y las direcciones IP de los ordenadores. Daros cuenta que Internet es una red distribuida mundialmente. Lo que pasa es que todos los gobiernos participan de forma colaborativa, pero Estados Unidos tiene un gran papel en esta asociación. ¿Por qué? Porque básicamente, primero, esta asociación está en Estados Unidos, sus fundadores fueron norteamericanos y además, como apunto aquí abajo en la diapositiva, existen 13 servidores que son los servidores raíz. Estos servidores base de Internet, donde se almacena la información más importante de Internet, pues 7 se encuentran en Estados Unidos. Fijaros, 7 en Estados Unidos. La mitad de ese gobierno de Internet en la sombra, en esos servidores internacionales, se encuentran en Estados Unidos. De hecho, parte de nuestra información que tenemos, que usamos en WhatsApp, que tenemos en la nube, ¿no? En la computación en la nube, se encuentra fuera de España, fuera de nuestros límites jurisdiccionales. Esto ha planteado algún problema y Naciones Unidas, ya hace casi 20 años, celebró una cumbre mundial de la sociedad de la información. Luego eso dio lugar a una agenda, a un evento en Túnez, que dio lugar a una agenda, la llamada Agenda de Túnez, que se celebra, de alguna forma, invitó a celebrar todos los años, en el marco de Naciones Unidas, un foro para la gobernanza de Internet. Porque claro, en el fondo de Internet, pues sí, los gobiernos participan, pero en el fondo es una red de conexión de computadoras, ¿no? Donde los gobiernos pues, pueden limitar, restringir, pero nadie puede poner barreras al campo. Por tanto, los gobiernos, a través de Naciones Unidas, empezaron a preocuparse porque necesitaban poner un poquito de control en Internet. Este foro de gobernanza de Internet, básicamente, trata de coordinar a los países para la regulación de Internet, pero está siendo muy poco efectivo. De hecho, Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas actual, en la última edición de este foro de gobernanza de Internet, pues patrocinado por Naciones Unidas, dijo: los debates sobre gobernanza de Internet no pueden quedarse solo en debates. Es decir, hay muchos intereses corporativos, muchos intereses de gobiernos, pero Naciones Unidas tiene un papel en esta cumbre para intentar armonizar la legislación de Internet, cómo se tienen que conectar, qué es lo que se puede hacer en Internet, qué es lo que no se puede hacer, pero realmente no está siendo efectivo. Aquí hay un problema y yo creo que de momento está muy lejos de resolverse. Lo cierto es que a nivel ya de empresas hay, como he dicho, unas empresas que son determinantes, que son las denominadas Big Tech o las Big Five, ¿no? Las 5 grandes, o las GAFAM, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon y y Microsoft, ¿no? Pero también yo he puesto aquí una arriba, que es Twitter, Netflix. Muchos de vosotros también habréis utilizado Uber o Yahoo. Bueno, pues este conjunto de empresas son las que prácticamente dominan todos los servicios que hay en Internet. Por ejemplo, WhatsApp, que casi, todos nosotros utilizamos WhatsApp todos los días, pertenece a Facebook, es propiedad de Facebook, ¿no? O Instagram, seguramente pues todos vosotros tenéis pues algún pues hijos o familiares que tienen cuentas en Instagram o vosotros mismos y subís fotos y compartís, pues todas esas fotos en ese programa de ordenador forma parte también del grupo de Facebook, ¿no? Y por ejemplo, Amazon no solamente es una tienda online. Amazon controla muchísimos otros servicios de inteligencia artificial y además también tiene los propios servidores donde se alojan casi todas las páginas web, ¿no? Es decir, muchas páginas web están dentro de los servidores, ¿no? De los aparatos, de las computadoras de Amazon, ¿no? Y Google lo mismo, ¿no? Y si, por ejemplo, nos fijamos en la manzanita de Apple, bueno, tienen todos los dispositivos, ¿no? Que tienen de iPhone, los iPad, y Google, por ejemplo, pues Google tiene todo un conjunto de servicios integrados, ¿no? Es decir, desde Google Maps, Drive,
el Gmail, un montón de cosas, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando no solamente de unas páginas web o de unos determinados servicios, estamos hablando de todo un conjunto de mercados integrados, los mercados digitales. Y toda la publicidad, y aquí está la clave, toda la publicidad que las empresas hacen a través de estas plataformas. Fijaros la cantidad de gente que vende cosas por Amazon, o la gente que se comunica, o empresas, asociaciones, fundaciones que tienen páginas en Facebook, o Apple, ¿no? A través de su aplicación Apple Store, te descargas todas las aplicaciones con las que utilizas tu teléfono móvil o tu tablet, ¿no? Y Google, por no decir, pues que es el buscador de referencia. Casi toda nuestra información que conseguimos es a través de Google, ¿no? Por lo tanto, si ya descendemos un poquito más, hasta YouTube, aquí lo he escrito mal, perdonad, el YouTube, ¿a quién pertenece YouTube? Claro, pertenece a Google también, es decir, la mayor plataforma de vídeos también, ¿no? Windows, por supuesto, nuestros navegadores, nuestros sistemas operativos de la mayor parte de los ordenadores, Microsoft. Es decir, Internet está prácticamente controlado por estas compañías, ¿no? Yo ahora mi correo electrónico es de Outlook, es, por tanto, de Microsoft. Y los teléfonos móviles tienen dos sistemas operativos. El iOS, que es de Apple, y el Android, que es de todos los que no son Apple. Es decir, mi teléfono móvil funciona con Android, por lo tanto, y Android es de Google. Por lo tanto, en el fondo, casi todos nuestros ordenadores, ya sea su sistema operativo, ya sea sus navegadores, sus motores de búsqueda, las redes sociales que utilizamos y la mayor parte de las páginas web están conectadas o alojadas a través de estos gigantes tecnológicos, ¿de acuerdo? Podemos decir claramente que la coyuntura pues nos viene a decir que la mayor parte del tráfico mundial de Internet pasa por las llamadas GAFAM, ¿no? Google, Facebook, Microsoft, Apple y Amazon. La mayor parte del tráfico mundial y muchísimos países dependen de estas empresas para sus propios negocios y por no decir la mayor parte de los ciudadanos todos los días. Son ecosistemas de servicios integrados. Por ejemplo, cuando uno se abre una cuenta en Google, en Gmail, tiene también acceso a muchos otros servicios que le da Google, ¿no? Por ejemplo, para guardar información dentro de un disco duro en la nube o para hacer otra serie de cosas. Y también se conecta con YouTube, a la cuenta de YouTube, y hace todo a través de una cuenta registrada en Google, ¿no? Aquí os pongo un dato muy interesante. Google acumula el 80% de la información que circula en los teléfonos móviles de todo el mundo, ¿no? Es decir, solamente una empresa, el 80% de la información que hay en los teléfonos. Pero claro, Google no es solamente un buscador, es la entrada que te da acceso a Internet. ¿Podemos utilizar otro buscador? Sí, lo que pasa es que hay que utilizarlo. ¿Existen otros? Sí, existen otros. Por ejemplo, existe otro que es Bing, pero yo no conozco a casi nadie que utilice Bing. Pero ahí está. Las GAFAM o Big Five representan el 25% de los ingresos de las 500 empresas más grandes del mundo. Es un ranking que se hace todos los años, que es el ranking Fortune 500, las mayores 500 empresas del mundo. Pues bien, el 25% de los ingresos son de estas 5 empresas. Fijaros el poder que tienen. Una cuarta parte de los ingresos de estas 500 empresas más grandes del mundo lo generan solamente 5 empresas. Y qué casualidad, son las 5 empresas que dominan Internet. Fijaros en otro dato que os quiero dar. Apple y Google controlan más del 95% del gasto que tienen los consumidores norteamericanos en el mercado de las aplicaciones móvil. Fijaros la influencia que pueden tener. Y Facebook y Google controlan en conjunto el 60% del gasto en publicidad online. Fijaros, muchas empresas necesitan gastar y hacer marketing en Internet para vender sus productos, sus servicios, darse a conocer. Pues solamente 2 empresas controlan el 60% de ese gasto que hacen las empresas. Yo tengo varios amigos que tienen unas pequeñitas empresas y ellos tienen que pagar a Google y a Facebook todos los meses algunas cuotas, pues para poner anuncios y salten en las páginas web,
en diferentes portales o para que cuando tú pongas alguna cosa en Google en la búsqueda, sus empresas aparezcan ahí bien posicionadas y la gente haga clic, es decir, que te salga justo en los resultados al principio, porque si es en la quinta o sexta página de Google, nadie lo va a ver. Por lo tanto, cuanto más pagues, Google más te sube para que seas más visible, ¿vale? Y fijaros otro dato muy interesante. Amazon posee el 50% de las ventas online en Estados Unidos, es decir, de todo el comercio electrónico que se produce en Internet, en la mayor potencia del mundo, que es Estados Unidos, el 50% del comercio electrónico solamente lo tiene una empresa, ¿no? O sea, es bastante significativo. Pero fijaros en este dato. Tenemos aquí los señores más ricos del mundo, que son los de Estados Unidos, curiosamente. Casi todos, bueno, habría que meter también hay gente que no son estadounidenses, que son también muy ricos, bueno, Amancio Ortega, Carlos Slim, pero la mayor parte de los más ricos del mundo son de Estados Unidos. Y además, si os fijáis bien ahí en este dato, de las 5 mayores fortunas, el primero es Jeff Bezos, que es el fundador y jefe de Amazon, ¿vale? El segundo es Bill Gates, por todos súper conocido, desde hace ya pues 20 y tantos años, que fundó Microsoft en los años 80, pero con Windows, ¿no? Cuando posiciona Windows, pues se hace completamente famoso, ¿no? Por ese monopolio que generó con Microsoft. Es el segundo más rico del mundo, ¿no? De Estados Unidos y creo que también del mundo. Y el tercero es Mark Zuckerberg, el jefe de Amazon, ¿no? El 4 no tiene nada que ver, que es Warren Buffett, a través de su fondo de inversión, pero casualidad que Warren Buffett invierte en los 3 anteriores, ¿de acuerdo? Y luego el sexto es de Microsoft, con lo cual ahí tenemos prácticamente las GAFAM. Y si bajáis al número 13, también hay otro de Amazon. Y si vais al 8 y al 9, tenéis los de Google. Por lo tanto, los más ricos del mundo, qué casualidad también, son de este sector. Y fijaros los importes. Estamos hablando de una riqueza personal de casi, en el caso de Jeff Bezos, de casi 180.000 millones de dólares. Fijaros que es casi el 20% del Producto Interior Bruto de España. El 20% del Producto Interior Bruto. Podría comprar Jeff Bezos el 20% de España, si quisiera, ¿no? Y Bill Gates, pues 100.000, casi el 10% del Producto Interior Bruto de España, ¿no? Pues fijaros la riqueza que tienen, porque Internet es realmente pues, el núcleo de la economía actual, de la economía moderna. Fijaros aquí el valor de la marca, es decir, solamente fijándonos en la marca, lo que vale la marca de estas empresas. Pues fijaros que las más grandes, Google, la manzanita de Apple, Amazon, la F de Facebook y los cuadraditos de Windows, la ventanita de Microsoft, son las empresas más valiosas, curiosamente también, en términos de millones de dólares, ¿vale? 167 billones, que en la nomenclatura europea, española, serían miles de millones, ¿vale? Google, Apple, pues fijaros los importes, son las empresas más valiosas también. Y si vemos las compañías más grandes del mundo, fijaros, las empresas más grandes del mundo, y vamos a Estados Unidos, comparado con Europa, fijaros lo diminuto que es Europa, las empresas europeas comparado con las americanas, ¿no? Esto luego se transmite a la política internacional, obviamente. Pues bien, si os fijáis bien en el círculo de la izquierda, en América del Norte, volvemos a lo mismo. Las empresas más grandes a nivel bursátil, en las bolsas, en Nasdaq, en Standard & Poor's, ¿no? En Estados Unidos, en los índices de Wall Street, pues las que más cotizan en Wall Street también son las GAFAM. Amazon, fijaros, 1 trillón, 1,5 trillones Amazon, ¿no? Y fijaros Apple, la manzanita azul, casi 2 trillones, ¿vale? Su valor de trillón, que serían 2 billones. Es el doble, ¿no? Apple tiene un valor casi del doble del Producto Interior Bruto español, ¿no? Te digo que tengo prisa, que cuando quieras. Y Microsoft. Creo que hay algún micrófono por ahí abierto. Y luego está Facebook y Alphabet. Alphabet es la matriz de Google, ¿vale? Cuando leamos Alphabet es la empresa que tiene
que domina Google, ¿de acuerdo? Y fijaros aquí, aquí tenemos un gráfico muy interesante que también nos dice que estas empresas no solamente son las líderes del mercado, sino que es que cada vez son más grandes, cada vez son más poderosas. Y esto es en términos de la riqueza que generan por cada empleado, ¿vale? Es decir, las empresas más grandes son precisamente las que más beneficios tienen por empleado. Pues precisamente Alphabet, Facebook y Apple son las empresas que generan más beneficios por empleados, para que veáis que también hay una correlación en todos los indicadores económicos. Y ya el último dato que también quería mostraros es las 50 empresas con más beneficios en Estados Unidos. Pues fijaros, qué casualidad que volvemos a tener lo mismo, salvo la empresa de Warren Buffett, que era, como hemos visto antes, el cuarto más rico del mundo, que es un fondo que invierte en las demás. En verde podéis ver las GAFAM, ¿vale? Los circulitos verdes son, salvo quitando JP Morgan, que es un banco de inversión que es accionista de estas empresas, Microsoft, Apple y Alphabet son, y Amazon y Facebook, que las tenéis aquí también, más abajito en azul, podéis ver ahí que también son las más grandes porque están entre las líderes con más rentabilidad en Estados Unidos. Con lo cual, todo indica que estas, y además cada vez son más grandes, ¿no? Pero aquí os descubro una cosa que yo he estado investigando durante bastante tiempo y me llama mucho la atención. Claro, si luego vemos quiénes son los accionistas de estas 5 empresas, os dais cuenta que son los mismos. Es decir, es llamativo, ¿no? Es decir, tú coges quiénes son los accionistas de estas empresas y te das cuenta de que son los mismos. Si veis la porción roja de en los quesitos de color rojo, es un fondo de inversión que se llama Vanguard, ¿vale? Vanguard invierte y tiene pues casi el 8, 6, 7, 7% de cada gigante tecnológico, ¿vale? Por ejemplo, BlackRock es otro gran fondo de inversión, ¿vale? Es el fondo de inversión, es la gestora de fondos de inversión más grande del mundo. BlackRock, lo mismo, invierte en todas estas 5 empresas, ¿vale? Y luego State Street Corporation, otro fondo, ¿de acuerdo? Son los mismos accionistas de referencia los que controlan las 5 empresas. Esto, la primera conclusión es que se puede extraer es que en el fondo estas 5 empresas comparten también los mismos accionistas. Entonces, las Big Tech, estas grandes tecnológicas, tienen también a los mismos grandes bancos y fondos de inversión detrás. Por lo tanto, son el mismo conglomerado, pero en diferentes ámbitos, bancario y también tecnológico. Fijaros aquí también en la conexión que hay entre los diferentes fondos y las flechitas. Cada fondo invierte en el resto de las empresas. Por lo tanto, todo está interconectado a través en la bolsa y en los mercados bursátiles. Bueno, y ya entramos en el apartado 3. ¿Qué implicaciones tiene esta realidad cibernética para nosotros? O sea, ¿a dónde tenemos que poner el foco, ¿no? Bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Y muy poliédrico porque estamos hablando de un aspecto global y digital al mismo tiempo, ¿no? Existe, por un lado, un oligopolio y unos monopolios de Internet, ¿de acuerdo? Es decir, existen unas barreras de entrada. No todo el mundo puede entrar, en este sector. Estas empresas tienen unos monopolios y cuando hay una empresa que tiene un monopolio, es muy difícil entrar y competir con ella. Incluso aunque uno tuviera un software que pudiera hacer la rivalidad a estas empresas, es muy difícil que los consumidores vayan a ti. ¿Por qué? Porque la empresa que tiene el monopolio ya se encarga de cerrarte el mercado. Por eso, casi todos nuestros ordenadores funcionan con Windows. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, aunque hay empresas de informática que también generan programas parecidos, en el fondo casi todo el mundo, cuando vas a las tiendas, a los centros comerciales, lo que encuentras es solamente un producto, una licencia de software, ¿no? Fijaros que una clave para entender bien esto es cómo estas empresas tan grandes han ido absorbiendo a las más pequeñitas. Fijaros que os pongo ahí 2 datos. En los últimos 20 años, ¿no? Abajo, Alphabet
que es Google, es como la empresa dominadora de Google, ha absorbido 270 empresas. O sea, se ha ido comiendo, se ha ido fusionando con 270 empresitas pequeñas de informática, de las cuales 171 eran competidores. Lo que hace Google es comprar a sus competidores cuando son pequeñitos, de forma que los pequeñitos nunca van a crecer, porque se los come Google cuando son pequeñitos. Y lo mismo pasa con Facebook. Desde 2007, Facebook ha comprado 97 empresas, de las cuales 46 fueron competidores. Fijaros, Facebook tiene la misma estrategia. Cuando ve que hay una empresa que puede rivalizar, que puede de alguna forma hacerle sombra, lo que hace es la adquiere, la compra y la neutraliza, ¿de acuerdo? Y así es como ha hecho con muchísimas cosas. Y cuando no puede competir, se fusiona y absorbe, por ejemplo, a WhatsApp. WhatsApp, desde el año 2014, forma parte del grupo Facebook. ¿Por qué? Porque WhatsApp, bueno, tenía mucho potencial, pero en un momento dado, Zuckerberg, que es el jefe de Facebook, dijo, bueno, WhatsApp me puede hacer sombra. Voy a poner la chequera, lo compro y se acabó. Y así ya nunca me va a poder hacer sombra, porque ya está integrado dentro de mi empresa. Pero luego tenemos, bueno, entonces en cuanto a las implicaciones, yo voy a apuntar 5 o 6 implicaciones. La primera es una constatación. El mercado está súper concentrado y hay un cierto riesgo de abuso. Estas empresas pueden llegar a abusar mucho de esa posición de fuerza que tienen. Y los estados, aunque ponen multas a estas empresas, esas multas no son disuasivas. Ya hemos visto que tienen muchísimos beneficios, por lo tanto, no les importa mucho pagar algunas pequeñas multas de vez en cuando, incluso aunque esas multas sean de varios cientos de millones de dólares o de euros. Ellos tienen miles, decenas de miles de millones, pueden pagarse las multas que quieran. Fijaros, en los años 90 Microsoft incluía, ¿no?, su sistema operativo Windows, ¿no?, en el navegador web, ¿no? O sea, perdón, introducía Explorer, que era el navegador, dentro de su sistema operativo. Por eso, cuando tú comprabas Windows, te tenías que comer, de alguna forma, el navegador de Microsoft, que es Internet Explorer, y no podías utilizar ninguno otro más. Esa era un poco la táctica para cerrar el mercado. Google hace lo mismo. Google pacta con Apple, con la marca Apple, y Apple instala todo el software de Google, de forma que cuando uno compraba un Apple, un iPhone o un iPad, no podía utilizar otro tipo de software que no fuese el de Android, ¿vale? Perdón, que no fuese el de Google, ¿vale? Aunque iPhone para los sistemas operativos tiene el iOS, ¿vale? Tiene otro sistema operativo. Pero para el software, Google se aseguraba ese monopolio, ¿de acuerdo? Fijaros que hay otro elemento que me preocupa y por eso lo pongo ahí como implicación. Esa falsa gratuidad de los servicios. ¿Por qué digo falsa gratuidad? Porque casi nadie paga por navegar en Internet. Tú pagas a la compañía telefónica por el servicio de conexión, pero la navegación es gratuita. Es decir, tú puedes abrirte una cuenta de Google o de Facebook o de Twitter o comprar algo en Amazon. Tú pagas el producto, pero tú puedes meterte ahora mismo en la página web de Amazon y empezar a ver precios, a ver productos, y eso es gratis, no hay precio. Claro, habrá que preguntarse por qué es gratuito esa navegación. Luego podemos discutir sobre eso. Pero es que además, cuando uno se abre una cuenta, ¿no?, un perfil, y se descarga unas aplicaciones en el móvil y empieza a juguetear con el móvil, o bien juegos o cualquier otro tipo de aplicación, lo que firmas son un contrato que tú no has negociado. Tú simplemente pues ves ahí en la pantalla una serie de cláusulas y das OK, ¿no? O das OK a la cookie, ¿no?, a las cookies, y ya está. Son términos de uso y condiciones generales. Tú no has negociado con ellos. Ellos simplemente, como condición para que tú disfrutes, te imponen un clausulado. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, si no hay precio y tampoco hemos negociado nada con estas empresas, bueno, ¿hay un contrato? Sí, hay un contrato. Nosotros cedemos
todos los datos que ponemos ahí. Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos WhatsApp, todas esas conversaciones, aunque estén codificadas, ellos pueden hacer minería de datos. Es decir, en el fondo pueden saber de qué se está hablando, qué productos, qué servicios estamos interesados o porque forman parte de nuestras conversaciones y qué archivos estamos transmitiendo. Pues no vulnerará nuestra privacidad porque estará codificado para que ellos no sepan qué estamos hablando. Pero un robot, una computadora, sí que extrae todos esos datos y saca valor, saca, digamos, de alguna forma, inteligencia de esos datos. Por lo tanto, cuando vemos que algo es gratuito, ¿no? La conclusión sería decir, ¿por qué es gratuito? Porque yo soy la mercancía. El usuario se convierte en el producto. Sus datos personales son el producto. Por eso es gratuito, porque ellos no te van a pagar y tú quieres algo gratuito para navegar en Internet. Las dos partes ganan, pero tú ya vas a estar cediendo datos pues el resto de tu vida pues, de forma gratuita. Por eso lo pongo aquí en morado. El usuario se convierte en la mercancía de estos proveedores de servicios de Internet. Es decir, cuando uno hace una búsqueda en Google, cuando uno manda un correo electrónico o un WhatsApp o dice cosas en una red social, bueno, es gratuito, es maravilloso, nos permite comunicarnos con gente que está en otra parte del mundo, pero sin perder de vista que todo eso queda registrado, el lugar donde estamos, qué hemos dicho, y eso está alimentando, nutriendo unos algoritmos, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es, en el fondo, como una receta de cocina. Se van metiendo los ingredientes, los diferentes datos, y el algoritmo te va a dar digamos, un plato. Pues aquí pasaría un poco lo mismo. El algoritmo, la receta, ¿no? Esa receta te va a generar una serie te va a ir conduciendo a un resultado, que puede ser, lo más seguro, publicidad. Es decir, en el fondo estas empresas venden publicidad. Hay gente pagando anuncios para que tú los veas y consumas cosas. Ahí está un poco el juego. Es decir, es un escaparate, es un gran centro virtual de publicidad. Por eso, pues las cookies, cuando navegamos en Internet y autorizamos cookies para cada cosa, estamos permitiendo que el software entre en nuestro ordenador y vaya registrando nuestra navegación. Y cuando ponemos Google Maps, pues también estamos utilizando un GPS y el GPS nos dice por dónde vamos. Por eso el GPS vamos dando un rastro, vamos dejando un rastro y la publicidad y todo nuestro perfil se va actualizando en función de ese rastro que vamos dejando. Nosotros salimos beneficiados porque recibimos un servicio, pero también estamos alimentando un algoritmo que en masa, con millones de usuarios, hace que haya muchísima información pues, para vender las cosas mejor. ¿De acuerdo? Bueno, los algoritmos constituyen un secreto industrial, es decir, ninguna de estas empresas va a desvelar el algoritmo, porque el algoritmo es la clave de su negocio. El algoritmo es un código, ¿no?, que recibe datos del usuario y el código se va autoejecutando en función de unas variables, de unos factores, ¿no? Es un proceso matemático y al final te va llevando hacia un resultado que va cambiando, es dinámico, todos los días va cambiando en función de tus hábitos, de tus conductas. Pero también te puede generar al revés. El propio algoritmo puede ser que te esté ya condicionando tu actuación. Cuando tú te metes en una página web y de alguna forma la publicidad es diferente a la de otro usuario que está en la misma web, es porque el algoritmo ya está trabajando y está utilizando la información que ya sabe de ti, ¿no? Pues todo eso nos da muestras. Por ejemplo, si vosotros ponéis ahora en un buscador de Google una búsqueda cualquiera, posiblemente los resultados sean diferentes a la de otra persona si utiliza otro dispositivo. ¿Por qué? Pues porque el rastro, las cookies, la experiencia que tiene el algoritmo de ese dispositivo y de esa persona, de ese usuario, es diferente y los resultados el algoritmo te los va perfilando, te los va diseñando para que sea diferente, para que sea más ajustado a lo que a lo que esta empresa cree que tú necesitas o a que más te puede interesar. ¿De acuerdo? Entonces es un secreto industrial y lo hacen los informáticos, lo hacen los tecnólogos, los científicos de datos y lo hacen pues psicólogos, sociólogos que están contratados por estas empresas.
Bueno, el tercer punto que también me preocupa y que creo que tiene muchas implicaciones para los usuarios es la falta de transparencia y neutralidad de los algoritmos. Es decir, en principio, ningún gobierno o ningún juez puede llegar a saber cómo funciona ese algoritmo. Ese algoritmo va aprendiendo de los datos que se le van metiendo. Es decir, en Internet todos son datos, todos son unos y ceros. Cuando nosotros hacemos cosas en Internet, eso va registrando, va generando una gran base de datos. Y todos esos datos sirven para entrenar a un software, que son los algoritmos. Y esos algoritmos van entrenándose poco a poco, todos los días, a todas horas, con los datos de los usuarios. Por lo tanto, los códigos informáticos permiten automatizar la dirección de la publicidad. Ahí está la clave. Es decir, esos algoritmos te pueden mejorar la forma en que los anunciantes colocan su producto a diferentes grupos de edad, diferentes partes de una población de un país, diferentes niveles de renta, diferentes niveles de estudio. Bueno, así con todo. Bueno, por género, hombres y mujeres, edad, barrio, localización y toda la publicidad, todas las cookies. Y ya si añadimos, por ejemplo, reconocimiento facial y de voz, que ya va a ser lo próximo, que ya existe, ¿no? Pero bueno, estas empresas están mejorando mucho el reconocimiento facial y ya simplemente por las imágenes se puede hacer prácticamente la perfilación de un cliente, ¿no? De un usuario, ¿no? Que puede ser un futuro cliente. Hablamos de la black box, la caja negra. ¿Qué es eso de la caja negra? La caja negra en un algoritmo es la parte que nosotros no sabemos de cómo funciona el algoritmo. Entra información, hay un input de información y se genera un output, un resultado, pero hay mucha opacidad, nadie sabe lo que ocurre dentro. ¿Por qué hay un output? ¿Por qué hay un resultado en función de unos datos? Bueno, y si cambiamos los datos, cambia el resultado. ¿Y cómo cambia el resultado? Pues ese black box es totalmente opaco. Estas empresas nunca lo van a desvelar porque es su mayor secreto. Es como la fórmula de la Coca-Cola. Si se supiese o se revelase, perderían todo el negocio. Por eso, uno de los problemas de Internet es la falta de transparencia y, obviamente, la falta de neutralidad. ¿Por qué? Porque los algoritmos no pueden ser neutrales. Tienen que estar un poco sesgados, porque lo que quieren es pues, que tú compres un producto que ves en Internet o puedas, en el fondo, estar enganchado a noticias, todos los días recibes no sé qué, o los memes, o tal, ¿no? Entonces, tú al final, de alguna forma, es verdad que la neutralidad siempre va a estar ahí, es decir, la falta de neutralidad, porque tiene que cumplir una misión, pero la transparencia también es muy problemática. ¿Por qué? Porque tampoco se puede obligar a estas empresas a transparentar todo su negocio, obviamente, pero es verdad que quizá deberíamos saber un poquito más cómo funcionan este tipo de tecnología digital, ¿no? Por otro lado, pues claro, no son herramientas neutrales. Nadie dice que tengan que ser completamente neutrales, porque si no, no harían bien su trabajo. Están programados para que tengan un poco de sesgos. Es decir, el sesgo es un poco el que nos condicionen un poco, ¿no? Pero una cosa es que nos condicionen un poco, como quien entra en una pastelería y ve un escaparate lleno de pasteles muy ricos, hombre, me están condicionando a que me compre un pastel. No es malo en sí mismo. El problema es cuando no eres consciente de que eso está absolutamente sesgado, cuando alguien está actuando ya sin conocer que está siendo sesgado por una tecnología. Y el problema es que muchas cosas que están ocurriendo en Internet, y lo pongo ahí entre paréntesis, nos van reduciendo la comprensión de la realidad y de la pluralidad, de la complejidad. Nos pensamos que porque se lee en Internet o te viene de repente en Internet una noticia, pues es veraz o se genera cierta expectativa de que eso es así. Y además, si todos los días haces lo mismo, el algoritmo te va sesgando más, te va generando más sesgo cuando te metes en Internet y mucha gente acaba teniendo una visión más corta de la realidad debido a ese sesgo de los propios algoritmos y tú todos los días entrando. Es decir, en Twitter, pongo un ejemplo en Twitter. Si Twitter te recomienda que sigas las cuentas de la gente que se parece más a ti, tú cada vez te pareces más a la gente, a ese grupo de gente, esa gente cada vez se parece más a ti, tú acabas comentando lo mismo
y compartiendo las mismas noticias y los mismos contenidos de esa gente, y se va haciendo cada vez la sociedad más polarizada, si os dais cuenta. De hecho, yo es una de las cosas que más noto en los últimos 5 o 10 años, que Internet nos va polarizando mucho más, porque la gente en redes sociales, en grupos, ya sea grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, publicidad online, en redes sociales, plataformas, te va polarizando porque está pensado que sea así, está diseñado para que sea así, ¿de acuerdo? Entonces esto es un tema de que si no te educan, no eres consciente de que eso es así, ¿de acuerdo? Entonces, lo que prevalece además es la emoción y la impulsividad. Es decir, se está generando un problema sobre la emoción y la impulsividad más allá de la racionalidad en Internet. Es decir, ellos saben que somos más vulnerables, que en nuestra mente predomina más la emoción, ¿no? El lado más sentimental que la parte más racional, que siempre va un poco después. Lo que nos llega por imagen afecta más, de alguna forma, a las funciones más emocionales del cerebro. Y esto los conocen muy bien y por eso nos van conduciendo mucho mejor. Nos manipulan, por decirlo así, bastante mejor por el lado emocional, que no con un argumento lógico, que eso a primera vista no te entra tan fácilmente. Bueno, y sobre la falta de transparencia, la segunda derivada es lo que se denomina el neurocapitalismo. Es decir, ya el capitalismo industrial está superado, el capitalismo financiero estaría superado y ahora estaríamos en otra fase, que sería el neurocapitalismo, un capitalismo neuronal, o sea, basado ya en la neurociencia. Y esto es el siguiente paso y vamos hacia allá. Y luego estaría el capitalismo de la vigilancia. Lo que están produciendo estas superempresas es interconectar cosas, personas, grupos, todo hiperconectado, la hiperconectividad. Y eso genera, bueno, pues un fenómeno de panóptico, ¿no? El panóptico es lo que se utilizaba muchas veces en las cárceles, ¿no? Para desde un punto ver todo el recinto, ¿no? Pues aquí vamos un poco a lo mismo, pero con la salvedad de que hay una asimetría de información, hay una desigualdad de información. Ellos son los que tienen el panóptico del resto de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, es un capitalismo de la vigilancia. Y esto es muy interesante porque en antropología estaríamos hablando de que está surgiendo un nuevo tipo de hombre o de género humano, que sería el Homo digitalis, ¿no? El Homo digitalis es un Homo, digamos, en antropología sería muy parecido al Homo ludens, de que ya fue acuñado desde hace mucho tiempo. O sea, que en el fondo estamos en Internet como jugueteando todo el día. Es decir, en términos, digamos, en la terminología anglosajona es gamificación. Nos dan todas las aplicaciones móviles, están diseñadas para que estemos como gamificando, jugueteando, con premio, recompensa, y la forma en que están diseñadas las páginas web y los servicios y las aplicaciones es un poco para esa digitalización que nos mantenga entretenidos como jugueteando. En sí no es malo, porque eso nos prestamos atención a lo que es entretenido, pero el problema es lo que antes he apuntado. Esa falta de transparencia sobre los algoritmos nos hace perder la conciencia de lo que puede haber detrás. Entonces, a veces perdemos esa racionalidad, ¿no? Por el camino. Y por otro lado, aunque ya se ha hablado antes, hay un homo faber, ¿no? El homo faber es el hombre fabril que está trabajando. Hoy todo el mundo está trabajando en Internet o hace cosas por Internet. Y entonces te tienen entretenido trabajando, pero con contenido económico. Por eso también meto aquí lo del homo economicus. Es decir, el homo digitalis es un homo ludens que está haciendo cosas todo el rato, es un homo faber que está haciendo cosas todo el rato sin parar a pensar y es muy rentable. Es un homo economicus, busca la eficiencia y al mismo tiempo le extraen todo el valor que puedan, pues de su bolsillo, ¿no? A través de transferencias, compras compulsivas en Internet. Eso se ha visto mucho en la pandemia. Pues yo, amigos míos, y pues lo veías que estaban, como nadie podía salir de casa, estaban todo el rato en Internet haciendo compras online, porque al final te enganchas, ¿no? Y bueno, y además te genera, y ahí lo pongo, pero la palabra homo deus, ¿no? Pero no en el sentido de Harari, de este historiador, antropólogo israelí. Yo aquí por homo deus entendería, nos da una falsa sensación de omnisciencia.
de que lo creemos todo, porque simplemente nos metemos en Google, ponemos las palabras, miramos los 2 o 3 primeros resultados y ya nos creemos que sabemos que hemos encontrado pues la verdad o la certeza de un dato. En menos de un minuto tenemos cualquier respuesta, ¿no? Nos creemos un poco dioses porque nos genera una sensación de omnisciencia, que es la primera vez que en la humanidad hemos tenido esta rapidez. Hace apenas pues 20 años, si querías saber algo, tenías que tener una enciclopedia en casa de estas gigantescas, ir a mirar el tomo, ver qué palabra era muy escaso, se había quedado desactualizado, o te ibas a una biblioteca, o ibas a hablar con alguien que sabía de eso y tardabas pues varios días o semanas en enterarte. Ahora es automático, instantáneo, y eso nos da una sensación de omnisciencia, de que lo podemos saber todo rápidamente. En un par de minutos te consulto la última estadística de lo que me preguntes, del partido de los alevines entre el Sevilla y el Málaga. Te lo digo ahora mismo. Pero no sé muy bien quién está detrás de ahí, ¿no? de ese. Por tanto, esa sensación de oráculo, de poder pedir casi cualquier resultado a una página web, pues nos pone en una situación antropológica nueva, ¿no? Por ejemplo, ahora hay 2 aplicaciones, Alexa y Siri, que tú incluso ya no hace falta ni escribirlo, ¿no? Simplemente con hablar ya te hace reconocimiento de voz y ya te puede interpretar lo que tú quieres hacer. Es un chatbot, ¿no? Tú directamente hablas y ya se te va ejecutando operaciones, ¿no? Te va haciendo puedes hasta contratar unas pizzas simplemente diciendo 4 palabras a Alexa o a Siri y te viene a tu casa a la media hora. Por lo tanto, cada vez vamos hacia ahí, ¿no? Incluso podemos activar la calefacción de nuestra casa estando en otro país, para cuando tú llegues al aeropuerto de regreso esté tu casa ya calentita. Pues con 4 palabras que conectemos con Siri o con Alexa lo podríamos llegar a hacer en un futuro, ¿no? Y ya esto ya se puede hacer, de hecho, ¿no? Ya no hace falta ni siquiera escribir o descargarte una aplicación o meter unos códigos, no es necesario. Ya con la voz ya se reconoce, o con la pupila o con el reconocimiento facial. Bueno, fijaros, la Comisión Europea, que esto tomó un gran avance, multó a Google con 2.420 millones por manipular resultados de búsqueda. Es decir, que esto es muy grave, ¿eh? Llegó a manipular resultados de búsqueda para dirigir el tráfico web. Bueno, voy a ocuparme 10 minutitos más, ¿vale? Y ya abrimos el coloquio, si os parece. El cuarto punto que quería, de las implicaciones que me interesa hablar, es en los aspectos geopolíticos. Fijaros que las GAFAM, estas 4 empresas, estas 5 empresas tan grandes, son empresas de Estados Unidos, es decir, son empresas que están en Silicon Valley, en California. Está en el valle pues, de Santa Bárbara, en donde está pues, Mountain View, Palo Alto, todas estas, la zona esa de California, donde están todas estas empresas tan poderosas. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que son de Estados Unidos, se rigen bajo leyes norteamericanas y tienen intereses que están en Estados Unidos. El problema es, ¿qué hacemos el resto del mundo utilizando una herramienta de una potencia que no somos nosotros, de una potencia mundial que es Estados Unidos? Europa, pues en Europa la mayor parte de los usuarios y de los ciudadanos europeos estamos usando tecnología de Estados Unidos y la riqueza se va a Estados Unidos, como hemos visto antes con las gráficas. Es decir, no se queda en Europa. Estas empresas montan una filial, una sociedad intermedia en Irlanda pagan muy poquitos impuestos y ahí gestionan los asuntos europeos. Bueno, España, y hoy ha saltado la noticia, España ha implantado la llamada tasa digital de servicios digitales para que estas empresas paguen más impuestos en cada país. Y lo que ha comunicado hoy Google, y también lo hizo Amazon el otro día, es: vamos a repercutir la tasa al usuario final, a nuestros clientes y anunciantes. Por lo tanto, al final es difícil a nivel geopolítico hacer frente. ¿Por qué? Porque ellos lo que van a hacer es transmitir ese coste al usuario, al anunciante, al cliente de esa plataforma. Es un gran problema. Los chinos, que siempre han sido más avispados desde hace ya 5.000 años, desde la fundación de China,
al igual que hicieron una gran muralla contra los invasores que querían invadir a los reinos de China, ellos han levantado hace ya 20 años una gran muralla digital. Yo lo denomino una gran muralla digital. Cuando uno va a China, no digo que esta solución sea mejor, pero ellos han sido muy prácticos. Han cortado, digamos, el dragón por la cabeza y han dicho, aquí jugamos con nuestras propias reglas, no con las reglas que nos vengan de Estados Unidos. Entonces, ellos han creado sus propios gigantes y aquí yo los llamo los BATs. Serían como el acrónimo que reúne a Baidu. Baidu sería como el Google chino. Huawei, que es el de telefonía móvil y líder en redes 5G. Alibaba, que es como si fuese el Amazon chino, que domina todo Asia. Tencent, que domina también redes sociales, plataformas, y Xiaomi, ¿vale? Que es otra empresa también de internet y de telefonía. Pues estos gigantes son los gigantes chinos y son los que tienen el monopolio en China. En China no se utiliza Facebook, no se utiliza WhatsApp, no se utiliza Google, no se utiliza Apple, sí que te vende y se fabrican ahí. Apple sí que tiene la excepción, pero Amazon, desde luego, no puede actuar en China. Entonces, si os dais cuenta, la solución china es muy radical. Levantamos una muralla en el ciberespacio y no entra nadie. En Europa hemos dejado que entren, pero no hemos tenido, digamos, la capacidad de generar nuestras propias empresas europeas de todo esto. Por lo menos controlamos estas empresas. Pues no, nos vienen de fuera, ¿no? Y si os dais cuenta y habéis seguido las noticias en los últimos años, Snowden y Assange, pues ya nos avisaron, ¿no? El uno porque está desterrado en Rusia y Assange ha estado en la Embajada de Ecuador en Londres, pues no sé si casi 10 años, pues ellos ya filtraron y han pagado un alto precio por decir algunas cosas muy sensibles, ¿no? Pues básicamente que había unos acuerdos de colaboración e intercambio de información entre estas grandes empresas y los servicios de inteligencia. Conclusión. La conclusión es muy sencilla. Estas empresas tienen más información, más rápido y más instantánea que los propios servicios de inteligencia. Por eso Estados Unidos, el gobierno, necesita colaborar con estas grandes empresas para que les den información de otros países, de organizaciones extranjeras, de empresas, ¿no? Esto es el tema del llamado ciberespionaje, que también hay que tenerlo en cuenta. En Estados Unidos, sin embargo, si analizamos las leyes, hay 3 leyes que permiten a las agencias de inteligencia examinar y recoger los datos personales de los usuarios, con algunas excepciones. Es decir, estas leyes se aplican aunque la información que tengan estas empresas esté fuera de Estados Unidos. Fijaros, como son empresas estadounidenses, aunque tengan un servidor en la India o en Japón o en Islandia, estos servicios de inteligencia legalmente pueden conseguir información. Esto hace que Europa, últimamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dicho que Estados Unidos no tiene un trato equivalente al que hace Europa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos, en casos excepcionales, puede legalmente coger información de usuarios europeos, por ejemplo. Y esto estaría vulnerando las normas de privacidad europeas. Esto hace que haya disensiones sobre cómo hay que tratar estos temas tan delicados, que tienen un aspecto geopolítico importantísimo, ¿no? Porque, bueno, pues todos los días hay ciberataques, temas de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Hay un fallo muy famoso del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia a favor de no publicar los documentos que prueban o que refutan los vínculos entre Google y la NSA. La NSA es una agencia de inteligencia norteamericana. Bueno, donde trabaja de inteligencia. Esto hay que tener también consciente de ello, que en función de donde vivas, pues puede ser diferente. Respuestas de los poderes públicos. Bueno, aquí, después de haber planteado algunas implicaciones, voy a ir terminando. Si queréis abrir el debate. En Estados Unidos, que es donde están estas grandes empresas, se están empezando a mover. Por ejemplo, contra Facebook hay elementos que están un poco poniendo en duda lo que está haciendo Google, también Facebook en otros países. El Senado de Estados Unidos está últimamente muy activo también, y bueno, la Unión Europea, ¿no? Entonces, ya por incluir algunas conclusiones. La primera,
muy sencilla. Una cosa es Internet en los años 90, donde había más participación y había más equilibrio, y otra cosa es Internet en el 2021, que tenemos una estructura completamente diferente. Aquí hay unos oligopolios y unos monopolios muy poderosos y todos tenemos que pasar por ellos para hacer nuestra vida social. Es decir, no podemos hoy en día vivir sin correo electrónico o vivir sin WhatsApp, es impensable, ¿no? Tenemos que pasar a través de ellos necesariamente, ¿no? Segundo, la segunda es que nosotros estamos cediendo voluntariamente a cambio de un servicio gratuito. Es decir, tenemos que ser conscientes de que esa gratuidad no es completamente cierta, ¿de acuerdo? Es verdad que nosotros recibimos algo a cambio de ceder nuestros datos. Disfrutamos de una red social, de una plataforma, de unos software, ¿vale? Incluso podemos pagar un poquito, pero no somos perjudicados. El problema es que cuando añades todos los datos que ellos sacan de todos nosotros, con los algoritmos, sí que puede ser que la sociedad o un mercado o un grupo de empresas se vea lesionada. Entonces, en ese caso sí puede haber un riesgo para la economía. No para mí, porque sinceramente a mí me da un poco igual que Google tenga mis datos personales, incluso que los pueda leer, que haya un sujeto, un informático en no sé dónde que pueda llegar a leer mis conversaciones de WhatsApp. No me preocupa, aunque no, o sea, no quiero que ocurra, pero no me preocupa. Pero si eso ocurre a nivel mundial, aunque esté encriptado, aunque esté codificado, sí que puede ser que al final se genere una situación de indefensión de un grupo social o de una población o de un país. Por lo tanto, sí que hay que tomárselo muy en serio. Y hay que cambiar las normas que regulan los daños, porque puede ser que yo no esté dañado por una conducta de estos gigantes, pero que todo mi país pueda estar muy afectado por el rumbo que toman estas empresas. Esto se ha visto muy ahora mismo en Australia, ahora en España, con la tasa digital, etcétera, etcétera. Y ya os planteo algunas preguntas que me parecen curiosas, ¿no? El Estado, o sea, un gobierno cualquiera, los estados y los gobiernos nacionales, realmente se les queda muy grande todo esto, porque son países, o sea, los países al final, incluso el país más grande que es Estados Unidos en materia tecnológica, está tratando de ver qué hace con estos bichos, con estos 5 bichos tan grandes, pero que son más, son 7, 8 bichos gigantescos, con unos tentáculos en Internet. ¿Qué hacemos con ellos? Claro, un país como España, como Portugal, o como Italia, o como Francia, ¿qué podemos hacer? Somos países más pequeñitos, somos muy importantes, estamos en la OCDE, somos países desarrollados, pero no tenemos capacidad de hacer cambios en esta estructura. Nos excede, porque es un fenómeno global y es un fenómeno digital, donde no hay fronteras en el ciberespacio. En el ciberespacio hay usuarios, no hay ciudadanos propiamente. Entonces, el problema es que en el ciberespacio, como pongo en verde ahí, los conceptos de ciudadanía y frontera decaen en cierto modo. En Internet, los ciudadanos se convierten en meros usuarios y entonces pierdes de alguna forma muchos derechos fundamentales o puedes tener el riesgo de perder derechos fundamentales. Por eso, mi pregunta es, la primera sería, estamos en la sociedad de la información, estamos con muchísima información todos los días, hemos convertido el globo terráqueo en una aldeíta, donde nos enteramos ahora mismo al minuto de lo que ha pasado, ha habido un terremoto en Japón, y lo puedo saber en el mismo momento. También se habla de Galaxia Gutenberg, donde todo está digitalizado, todos los libros, toda la información. Podemos acceder a información infinita, pero al mismo tiempo eso está derivando en un sistema orwelliano, ¿no? Un 1984, donde todo está, donde hay un ciberespionaje, ¿no? Y donde hay un grupo de empresas que tienen el poder, una cibercracia, que denomino yo, ¿no? Por lo tanto, bueno, hemos pasado de una aldea global y Galaxia Gutenberg a un Orwell con ordenadores y máquinas y con unos grupos financiados por bancos inmensos que son los que al final gobiernan Internet. Segunda pregunta, ¿es posible entonces un éxodo digital? ¿Podemos vivir sin Internet? No. ¿Podemos salirnos de estas empresas tan grandes? Pues tampoco, porque no hay alternativa. Si me dejáis sin Gmail o sin Google Maps o sin Outlook o sin Windows, no puedo hacer mi vida. Por lo tanto, ¿cómo surge una alternativa para que yo me pueda ir a otro sitio, para que yo me pueda migrar
mi vida social en Internet a otro sitio, más seguro, más transparente, más equitativo. No hay alternativa. Y luego, a nivel político, ¿existe una democracia política? Sí. En general, en los países avanzados hay una democracia. ¿Pero es realmente una democracia si no hay una democracia económica y si no hay una democracia en Internet? Me refiero, ¿hasta qué punto existe un parlamento que es democrático si luego la política del día a día se hace en Twitter, bajo censuras, desinformaciones, muchas cacofonías, mensajes? ¿Hasta qué punto hay algoritmos ahí que están condicionando nuestros debates y nuestras discusiones políticas, ¿no? Por tanto, es simplemente una invitación a reflexionar. ¿Es posible la democracia económica en un contexto dominado por estas grandes tecnológicas y por los grandes bancos que los financian? Pues bueno, ahí dejo un poquito las cuestiones para presentar. Tenía muchas más cosas, pero bueno, creo que es suficiente para que podamos hablar un buen rato ahora de lo que queráis. Muchas gracias. Gracias a ti. Me ha encantado la conferencia. Muchas gracias, Pablo. ¿Vosotros? Pablo, ¿puedo preguntar? Pues muchas gracias. Por supuesto. Gracias. Y mira, ¿qué me dices de Linux, el LibreOffice, Wikipedia? Porque eso parece que es, bueno, gratis, para mí no hay nada. ¿Por dónde está Wikipedia, por ejemplo, que funciona muy bien y con qué se mantiene? Bueno, dentro de Internet... perdón, ¿quién ha hablado? Que no le he visto... José Luis, no sé. Ah, vale, es que solamente veo a 6 personas en mi pantalla. Entonces... Quítatelo compartida, la pantalla compartida. Ah, vale. Voy a quitar la pantalla, ¿vale? Eso, ahí ya nos vemos unos cuantos más. Vale, fenomenal. No, alguien la tiene también compartida, ¿no? ¿Quién nos está tapando? ¿Tú? Una recíproca. Venga, Ahora. ya. Ahora sí. Ahora, bueno, soy yo. No sé dónde estoy, pero... Ahora te veo, José Luis. Sí. Vale. Bueno, pues eso. Wikipedia, por ejemplo, funciona muy bien. Tiene donaciones, pero a mí me extraña mucho que la dejen estar ahí con donaciones como al LibreOffice y como al Linux, por ejemplo, que habrá más cosas que parecen gratis. Bueno, has hecho una pregunta muy interesante porque, claro, en Internet, de alguna forma, hay mucha gente, digamos, en Internet hay muchas ideologías detrás de Internet, ¿no? Hay grupos de personas que creo que hay una... Estoy escuchando alguna voz, no sé si alguien... Bueno, José Luis, contestando a tu pregunta, claro, en Internet hay diferentes ideologías, digamos, hay gente que piensa que había que compartir los llamados ciberpunks. Los ciberpunks fueron los fundadores de Internet, ¿no? Los ciberanarquistas, ciberpunks. Esta gente en los años 80-90 pensaban que Internet tenía que favorecer el intercambio libre y por eso crearon los códigos abiertos, ¿no? Los open software, ¿no? Digamos el open access, acceso abierto a los códigos. Tú te podías descargar el código del programa de ordenador y lo podías modificar siempre que mantuvieras la esencia de esa libertad, de ese acceso libre. Por eso Linux es un programa informático que, bueno, tiene su cuota de mercado, tiene sus usuarios, pero es gratuito y funciona modestamente bien. Lo que pasa es que no tiene el alcance de usuarios que puede tener Windows y tampoco tiene los servicios que te da Microsoft detrás, ¿no? Por eso todo el mundo se ha ido a Microsoft. Pero, por contestar a tu pregunta, Linux, igual que todo lo que es el OpenOffice y todos los instrumentos del free software, el denominado movimiento del software libre, es muy loable. El problema es que ahí estás trabajando en mejorar un producto y no vas a tener el beneficio, por lo tanto no tienes un claro incentivo. En Wikipedia pasa lo mismo. Es una enciclopedia muy buena, podemos leer muchas cosas. El problema es quiénes son los autores, quién ha puesto ahí los datos, son 100% fiables, quién los revisa. Yo soy autor de varias cosas en Wikipedia, y lo hice además para ver un poco cómo funcionaba y cómo podía poner ahí mis textos, ¿no? Entonces hay varias entradas de temas de filosofía jurídica que son míos y los he puesto ahí.
con libertad. Nadie sabe que he sido yo el autor, pero es fiable. Yo sé, me ocupé de leer de eso y hay varias cosas que están ahí. Bueno, pero yo no sé quién está en otras entradas o qué han puesto otros contenidos, ¿no? No sé si es preciso, no sé si es verdad. Es digamos, es un proyecto muy ambicioso, está muy bien, pero tampoco, es decir, claro, ¿qué pasa si todo el mundo se informa de Wikipedia? Que no habría, digamos, solamente habría una verdad oficial, lo que diga la Wikipedia, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber mucha competencia, que haya mucha variedad es bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, Wikipedia está muy bien, a mí me gusta mucho, pero hay que fiarse bien de quién ha escrito la entrada o qué apariencia tiene el contenido, ¿no? Y quién lo ha revisado. Pero lo importante, a ver, para que esos trabajadores que hay ahí, pocos o muchos, ¿de qué se están manteniendo? Porque, bueno, ¿cómo les dejan que se mantenga y que esté ahí? Bueno, Wikipedia, que yo sepa, no remunera a los autores. Yo escribí las cosas que puse ahí. A los empleados, a los empleados. Bueno, tienen unos empleados. Es verdad que en teoría es una fundación y reciben dinero de los donantes. Que eso es gente que valora mucho eso y considera que hay que pagar a esta gente para que mantenga la página web y todas las entradas. Y luego también es verdad que muchas cosas de Wikipedia te acaba derivando a otras cosas, a libros, etcétera. Entonces ahí puede haber un cierto negocio indirecto, que yo ahí no me atrevería porque lo desconozco. Vale, ahí no he caído, sí. Gracias. Por cierto, perdona, como broma, que cuando te ha oído Siri lo de las pizzas, me ha dicho Siri que qué pasaba con las pizzas, que las enviaba o no. Sí, pues sí, dile que sí. Cuando sea posible, Rosa. Milagros Valderas, tienes la mano levantada. ¿Quieres decir algo? Bueno. Rosa, cuando pueda. Blanca. Fidel había preguntado antes. Fidel, venga, Fidel. No me da igual. Bueno, venga, uno. Fidel. Oye, vamos a ver, Pablo, me ha encantado tu charla, ¿eh? Muchas gracias, Blanca. Una primera pregunta muy cortita. Supongo que en Blackbox lo que hay es programazos de inteligencia artificial, se supone, ¿no? Bueno, y lo segundo, una reflexión que a mí me preocupa mucho, y es que por lo que nos has contado, algo sabía, pero me has aclarado mucho, no solo somos una mercancía comercial, somos también una mercancía ideológica. Y eso sí que es muy grave, en el sentido de que a través de las redes sociales, a través de las Wikipedias, a través en general de Internet, pueden orientar nuestras ideas, nuestros valores y nuestra ética. Empezando porque si tú buscas una información y las primeras páginas que te van a salir no son las más reales ni las más auténticas, sino las que más han pagado para salir en primer lugar. Y por otra parte, yo lo que veo es que, por ejemplo, cuando compramos un periódico, o bien compramos el periódico que se afina como pensamos, o bien compramos un periódico al revés, de la oposición para saber qué piensan los otros. Pero sabemos cuál es la fuente de información. En Internet, la mayoría de la gente, ¿cuántas veces te dice gente? Es que eso lo he visto en Internet. Y yo les digo, ¿pero en Internet dónde? Ah, no lo sé. Entonces te pueden manipular hasta el punto de convencerte de una serie de ideas que se manifiestan como ciertas y que van a condicionar desde tu voto hasta el colegio de tus hijos, hasta tu forma de pensar. Y eso ya dentro de la ética a mí es un problema que aterra realmente. Sí, completamente. Es decir, cuando has empezado tu reflexión diciendo que, claro, nuestros datos se empaquetan y son, en el fondo es la mercancía que nosotros les damos gratuitamente y a cambio ellos nos dan gratuitamente pues un servicio de comunicación, etcétera. Pero eso no es solamente, es una parte del negocio. La otra parte es que con esos datos se entrenan una serie de software y de algoritmos que luego también tienen otras funciones.
claro, esto se denomina, en términos de heurística, se denomina el sesgo de confirmación, ¿no? El sesgo de confirmación es que al final es cuando el sujeto va buscando cosas o elementos de prueba que le van confirmando siempre en lo que él ya previamente estaba pensando. Entonces, al final, acabas de alguna forma cometiendo falacias lógicas, que es pensar que lo primero que buscas o lo primero que vas a recibir o lo que te confirma tu opinión es lo verdadero. Entonces, a través de los algoritmos, como bien has explicado tú, se va generando ese sesgo de confirmación. Lo que pasa es que a nivel cibernético, a nivel virtual, y es mucho más potente porque a veces ni siquiera nos damos ya cuenta. Entonces, pues bueno, por ejemplo, la publicidad subliminal, publicidad encubierta, a mí me ha pasado alguna vez, aunque ya generalmente ya no me pasa, pero a veces leyendo algo sé que en internet estoy leyendo, es un publireportaje encubierto. Incluso no te lo dicen así, pero ya está muy claro, a veces es muy notorio que es evidentemente es publicidad y además incluso puede ser fraude, ¿no? Puede ser ya productos fraudulentos o servicios fraudulentos. Pero hay otras veces que es simplemente publicidad pagada, pero vendida como información en internet, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con los sesgos. Pero hay una cosa muy interesante, Blanca, que has comentado, que es, claro, al final ese sesgo te acaba reduciendo tu visión de la realidad y acabas siendo alérgico a la diferencia. Es decir, acabas viendo al diferente como enemigo, porque también te lo presentan así en las redes sociales o los propios algoritmos te van bombardeando para decir que los malos son muy malos, los buenos son muy buenos y acabas pues viendo la realidad de forma muy binaria, ¿no? Y eso cada vez vamos a más, pero en todo, también en deportes y en otras cosas, o sea, no solamente en la política o en la ideología. Gracias. Sí, muchas gracias, Pablo. Me ha gustado mucho tu conferencia porque ha sido muy aclarativa o aclaratoria en muchas cosas. Hay una pregunta de las que hacías al final, que es que la democracia política es posible sin la democracia económica. Claro, como hasta ahora, como antes de Internet, porque existía diferencia económica y existía democracia, o llamémoslo como queramos, es decir, con las limitaciones que puedan subrayarse, pero me parece que existía diferencia económica siempre. Pero hay un aspecto que planteaba Blanca que yo creo que es muy relevante, y es la prevalencia de la emoción y la impulsividad sobre la racionalidad. Y eso da origen a que los hechos sean más importantes que la verdad. Y por tanto, muchas veces estamos centrándonos en el hecho envuelto de la forma que sea y no en buscar la verdad. Al final eso genera, ayer en una conferencia sobre democracia y política, un concepto que me llamó la atención, que es la emocracia, es decir, la democracia de las emociones. Con lo cual, eso va a dar un campo infinito casi a todas estas tecnologías y a todas estas grandes empresas y a toda la gente que tiene interés en que se polarice la situación y que no veamos a la otra parte como alguien con el que discutir hasta llegar a una verdad común, sino alguien con quien enfrentarnos. Y eso me parece muy peligroso y bueno, ya estamos viendo hechos que no hace falta ni siquiera subrayar de lo complicado que eso puede ser. Pues totalmente de acuerdo, Fidel. Yo añadiría una cosa, me ha gustado mucho eso de democracia. Evidentemente, no sé, para los que trabajamos en educación, sabemos que pues, la mejor forma de llegar al alumno y también los comunicadores en general es también utilizando como enganche un poco la emoción, la sensibilidad, el sentimiento, la pasión, porque luego es la forma de que te llegue el mensaje y luego ya es necesario que ese mensaje sea procesado racionalmente. Pero es verdad que lo primero, a nivel cognitivo,
digamos que lo primero que nos entra es la imagen, es la sensación, es la sensibilidad. Eso es así. Eso está clarísimamente definido por la neurociencia más moderna. Y luego ya viene la elaboración intelectual, la elaboración argumental, ¿no? Que es lo que tiene que hacer cada persona con su raciocinio, ¿no? Pero lo primero es la emoción y la sensación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en Internet, en las redes sociales, en los servicios de mensajería que utilizamos, por ejemplo en WhatsApp, ¿cuál es la tentación? La tentación es a poner emoticonos. La propia palabra lo pone, ¿no? O memes, emoticones. ¿Por qué los emoticonos? Pues los emoticonos, con un simbolito, en el fondo estamos representando una emoción, que detrás también puede haber un argumento o puede haber también una racionalidad, ¿eh? Ojo, está todo anudado, pero acortamos las palabras, ponemos abreviaturas, cortamos el lenguaje, cortamos la racionalidad lingüística, estamos reduciendo nuestro intelecto y nos estamos comunicando mucho más fácil, mucho más rápido a través de emociones impulsivas, ¿no? Instintivos. Bueno, nos estamos volviendo más primitivos en cierto modo, ¿no? ¿No os parece que también nos estamos volviendo más primitivos? Porque cuando reducimos y acortamos nuestros mensajes muy rápido, en los chats, en los correos electrónicos, escribiendo rápido para que el otro lo reciba rápido y me diga algo rápido, es todo muy instantáneo y funcionamos con imagen, enviamos muchas imágenes, enviamos mucho vídeo, todo es muy instantáneo, perdemos la capacidad ciertamente de razonar a través del lenguaje, porque las palabras en el fondo expresan ideas. Cada palabra expresa una serie de conceptos que emite un emisor y que el receptor tiene que descodificar esa palabra y el concepto. En cambio, la imagen es un bombardeo de imagen, la imagen es una impresión puramente visual. De hecho, los emoticonos, que claro, o el me gusta, cuando ponemos me gusta, eso me gusta tiene una carga ideológica y psicológica brutal, porque es un sesgo de confirmación. Lo que uno busca cuando pone un post en Facebook o en Instagram o en un Twitter, lo que busca es que haya muchos followers, muchos seguidores que le digan me gusta. Es todo muy emocional. No es argumentame por qué te ha gustado lo que he puesto, no, sino me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Es muy emocional. Y al mismo tiempo me genera una sensación de cierta egolatría, ¿no? Porque tengo muchos seguidores que te dicen que les gusta lo que has dicho, ¿no? Entonces, se genera una atmósfera sentimental que también se contamina la política. Y eso es una parte del libro que antes Fidel ha presentado, que he escrito hace 2 o 3, bueno, que se ha publicado en la editorial Atlantis hace apenas 3 meses. En ese libro, una de mis críticas es que nos estamos volviendo a una cierta mundo primitivo, basado en un lenguaje cada vez más primitivo y más pobre, con menos vocabulario, porque ya la gente quiere tardar menos en expresar las ideas, y eso se contamina la política, donde los políticos se les ve que tienen que estar diciendo todo el rato, tuiteando cosas todos los días, el Parlamento, digamos, ha perdido la función de parlamentar y de convencer. Cada uno ya viene con las consignas, con el eslogan y se lo lanza al otro. Porque no hay comunicación. Directamente es el Twitter, lo que ha dicho el otro, ¿no? Entonces es una pena porque incluso en el lenguaje de la gente más joven te das cuenta de que ya la gente no construye una sintaxis, no hay una gramática de sujeto, verbo, predicado. Ahora lo que hay es emoticonos, abreviaturas, se acortan las palabras, incluso ya prescindimos de algunas letras directamente, porque las letras, hay letras como que pueden sobrar en algún modo, ¿no? Entonces al final estamos volviendo a los pictogramas, estamos volviendo a hace 4.000 o 5.000 años de nuestra historia humana o de más. Volvemos a los pictogramas y a los ideogramas, y volvemos un poco a las pinturas rupestres, en cierto modo, pero bueno. Entonces, esto lo que hace es que nuestro intelecto se reduzca a nivel cognitivo en cierta medida, Y en las redes sociales, imaginaros a nivel masivo, Si me permitís, Pablo, yo a eso añadiría que también esa inmediatez viene de falta de datos. La gente ahora no tiene datos. Precisamente porque a golpe de Wikipedia o a golpe de Google obtiene la información que quiere. Antes,
guardábamos en nuestra cabeza multitud de datos que nos servían para poner en marcha todo ese proceso racional, para utilizarlo en el lenguaje, para utilizarlo en la comunicación. Ahora la gente joven no tiene datos y eso es muy peligroso, claro. Sí, o sea, hay datos, o sea, datos los hay. Pienso yo que sí que los hay. El problema es que en el ciberespacio está todo. Entonces, el problema es que encontrar el dato correcto o lo que realmente necesitamos puede llegar a ser muy difícil. Lo que hay un término que me gusta mucho que es la infoxicación. Es decir, digamos, la intoxicación informativa. Tenemos muchísima información y cuando tienes muchísima información el problema es filtrarla y el problema es asimilarla. Entonces, el problema actual del siglo XX en Internet, en el siglo XXI, es la sobreabundancia de estímulos informativos y de datos. O sea, tenemos excesivos y eso hace que nos paralicemos y nos bloqueemos cuando navegamos en Internet. Se te abren ventanas, se te abren pestañas, te habla gente al WhatsApp, al Facebook, llamada, teléfono, tal. Entonces, al final estamos en Internet, estamos en el ciberespacio generando datos, pero no son datos útiles o que generen un conocimiento, etcétera, ¿no? A mí me gusta mucho ese término, infoxicación, o sea, intoxicación informativa. Tenemos exceso o sobreabundancia de datos. No veo ninguna palabra más, así que voy a aprovechar yo ahora también. Mira, Pablo, me ha encantado la conferencia. Algunas cosas las había oído y algunas cosas tenía ahí algunas nociones, pero ha habido algunas cosas que no tenía ni idea y algunas me han dado un poquito de miedo, la verdad. Una cosa que yo pienso es que con esta inmediatez de las redes sociales, con esta inmediatez de Internet, además de las cosas que tú has planteado y las que ha planteado Blanca también, la falta de racionalidad, la falta de comparar una cosa con otra, pues yo creo que a mí me faltan los peros. Es decir, además de los porqués, me faltan los peros. Esto de me gusta, pues a mí a lo mejor me gusta mucho de lo que está en ese contenido, pero yo casi siempre veo un pero. Y esos peros, esos matices, es que yo creo que los peros o los matices, pues se pierden. Es decir, tú en el conjunto de un argumento puedes estar bastante de acuerdo, pero hay algo que te gustaría matizar, algo que te gustaría decir, algo que te gustaría aclarar o que te aclararan. Y en esta inmediatez es que se pierde eso, se pierde también el matiz. Y los matices son muy importantes para el conocimiento. Claro, es que Rosa, en el fondo, uno de los has dado en la clave prácticamente para mí de lo que hay detrás de todo esto. Y es que en el ciberespacio, en el fondo, lo que funciona es la computación, es el lenguaje matemático. Es decir, son sistemas programados y en última instancia lo que hay es un 1 y un 0. Son códigos. Son códigos, hay unos y ceros. El problema es que el lenguaje humano no es binario, no funcionamos con unos y ceros. Funcionamos con palabras que pueden tener además diferente semántica en función también del contexto y del emisor y del receptor. Y además el tono de voz con que hablamos ya puede predisponer al receptor en cierto modo. Entonces, hay palabras ambiguas, hay palabras polisémicas, hay anfibologías, hay muchísimas cosas en el lenguaje humano y una máquina, por muy máquina que sea, no va a captar toda la esencia de la comunicación humana. Y el problema del ciberespacio es que nos obligan a interactuar a través de chats, de chatbots, de servicios de mensajería, de forma muy limitada, de forma muy rápida, muy instantánea, y el ser humano no está preparado, o al menos no hemos aprendido aún, a actuar así. Entonces nos creemos lo primero que vemos, el ámbito sensitivo pues nos entra por un lado y no lo hemos racionalizado, la imagen, mucha imagen por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, eso es el problema de Internet para los usuarios. Así que has dado la clave. Bueno, Pablo, muchas gracias, me ha encantado. Yo hace 20 años o más que leí, me parece que era de Huxley, 2001,
Pues vamos a eso, ¿eh? Vamos a ser máquinas, porque no van a pensar por ti, no vamos a tener ya ni nada de nada. Esto es una locura. Gracias. Claro, gracias, Rosa, ¿no? Sí, Rosa, Sí. muchas gracias, Rosa. Sí, vamos a ver, justo lo que antes también comentaba a Rosa, ¿no? A la otra Rosa, el problema de Internet es que tenemos que educarnos. O sea, el problema es que al final la conclusión de la charla es que como usuarios y ciudadanos tenemos unos derechos, también tenemos unas obligaciones. La obligación sería educarnos, porque no nos van a educar. No interesa tampoco tener a ciudadanos educados. Entonces, como conclusión, recuperar el lenguaje, saber que en el ciberespacio, en Internet, hay muchos intereses en juego, que el lenguaje humano se empobrece mucho y que perdemos capacidad semántica, semiológica, de representar ideas. Y entonces, al final, lo que pasa es que nos obligan un poco a polarizarnos y a hablar en términos unívocos, cuando realmente la comunicación humana pues puede suponer muchísimos contextos situacionales, semánticas, que solamente pues un grupo humano lo puede llegar a entender, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, que a veces, fijaros la tragedia que es, que en una sociedad de la información donde podemos comunicarnos con todo el mundo de forma instantánea, sin embargo, la comunicación se ha empobrecido mucho y se ha vuelto muy primitiva, ¿no? O sea, es una paradoja. Tenemos infinidad de documentos, de información, de archivos, de vídeos, de música. Sin embargo, estamos con mucha intoxicación informativa y al mismo tiempo nuestro lenguaje se va empobreciendo en esta dinámica de los tweets y de los WhatsApps. Sin embargo, el futuro está en el Big Data. O sea, que cada vez usamos menos, efectivamente, menos palabras, pero vamos a vivir de los Big Data. Ya. Sí, sí, totalmente. Sí. Pablo, yo lo que veo es que no solamente es en el tema de los aspectos digitales, yo en los medios de comunicación se ha pasado de la argumentación al golpe de titular. Sí, claro. Actualmente yo no veo, cuando le preguntan a alguien, dicen, no, deme un titular, en 10 segundos un titular. Ya no hay contraargumentos, no hay nada. O sea que es que va todo por el mismo camino de dejar al ser humano como algo más primitivo, como tú has dicho. Claro, es que, María Antonia, yo creo que, claro, yo todavía pertenezco a una generación que me eduqué sin Internet, curiosamente, pero es que... Claro, no, pero digo que es que yo jugaba sin Internet. Yo cuando era muy pequeñito no había Internet. De hecho, ya era bastante mayor cuando mis padres aparecieron ahí con un ordenador portátil. De hecho, mi madre iba a aprender informática a la casa de una amiga donde había un ordenador. Entonces iba ahí a aprender informática. O sea, era cosa muy básica en los años 90. Pero ahora los chavales, los jóvenes, muchos de vosotros, pues vuestros nietos, son nativos digitales. Es una generación que ya se ha educado con pantallas. Y no tiene nada que ver, es que hay un antes y un después. Es decir, mi educación es más parecida a la de mis padres y abuelos que a la de un chaval que esté naciendo, que tenga un joven actual. Porque ya la atmósfera es completamente diferente. Y la forma de expresar ideas, de comunicarse, etc. Y encima, si añadimos la pandemia, que la pandemia no es solamente un año, pueden ser 2, 3 años, 4, donde la digitalización es brutal, también la interacción humana todavía se pierde más, la sociabilidad. Entre que tenemos la mascarilla, hay que hacer confinamientos y además estamos utilizando mucho más la tecnología digital. Entonces, fijaros en una cosa que para mí hay un antes y un después en la humanidad con la aparición de Internet. Es decir, Internet es como fue el papel con como fue la imprenta. O sea, el papel, la escritura, pasar del lenguaje verbal al lenguaje escrito fue una revolución. Cuando la gente escribía a mano y de repente aparecen las imprentas, pues ya se empieza a difundir el conocimiento, ¿no? Pues ahí lo tenemos, ¿no? Aquí en España fue Juan Parix, ¿no? Quien introdujo pues las imprentas, etc. Bueno, y luego Internet.
O sea, Internet es un antes y un después y estamos en plena revolución. O sea, nos pensamos que esto fue Internet. No, es un proceso y llevamos apenas 15, 20 años con esto, o 25 años. Pero es que todavía quedan muchos años hasta que podamos asumir lo que ha supuesto todo esto. Y a nivel económico lo he demostrado. Es que las bolsas, si uno analiza los mercados bursátiles, ya sabe que está pasando algo muy gordo, porque en unos pocos años, empresas que en principio solamente tienen unos ordenadores, no tienen máquinas, no tienen materias primas, sin embargo valen mucho más que petroleras enteras, que empresas, que minerías, que empresas navieras, que armadores de barcos, y simplemente lo que tienen es algoritmos y cajas negras, las black box, con las que hacen sus negocios. Sí, yo también quería hacer un comentario. La verdad, Pablo, es que me has dejado con los pelos de punta, ¿eh? Sí, Inés y Pepe, este es mi marido. Vale. Sí, porque con el panorama que nos has explicado, que estaba clarísimo todo, y es lo que vivimos, te das cuenta de la cantidad de valores que estamos perdiendo. Mejor dicho, nosotros nos damos cuenta porque nos hemos educado en una serie de valores, ¿no? Muchos valores y muy diferentes. Pero los niños de ahora, que eso no lo han tenido y en el cole les meten por esos caminos de las informáticas, pues todos esos valores, como no los adquieran en casa, malamente los van a aprender. Para mí eso es una pérdida impresionante para el hombre en general, ¿no? Y yo diría para el hombre occidental, porque yo estaba ahora hablando con Pepe, comentando que esto va a parecer la película del vamos a acabar, ¿cómo se llama la película? El planeta de los simios. El planeta de los simios, realmente. O sea, los africanos que no tengan nada más que un árbol en que subirse, acabarán siendo los dueños de la tierra, porque el ser humano tal como va a acabar consigo mismo. O sea, 4 se van a comer al resto y esos 4 se morirán igual, porque, o sea, el futuro es terrorífico a la larga. Hombre, la informática ayuda mucho, ha facilitado un montón pues nuestras vidas de conexiones, de relaciones, de compras. En fin, el día a día, digamos que es un gran avance. Pero en general, y viendo que 8 manos o 14 manos en las que estamos, nos están educando a todos sin darles la autorización, nos están educando y nos están llevando por el camino que ellos deciden, a mí eso no me gusta nada. Y por supuesto, para mis nietos eso no lo quiero. Y me encantaría que mis nietos fueran capaces de darse cuenta, mis nietos y todos los vuestros también, darse cuenta de hacia dónde vamos. A nada mejor. En fin, no quiero seguir, sí, o sea, porque no quiero ser agorera. El mundo es de los chinos, ¿eh? Sí, o sea, lo que pasa es que yo haría Pablo, un matiz. Pablo, sí. Perdona un momento, le iba a decir a Inés que sí, por lo menos podemos aprender estas cosas, sí, vernos así, sí, estar este rato contigo. O sea, esa es la parte buena de la historia. De eso. Yo diría, o sea, un matiz sería que la cuestión no es tecnología sí, tecnología no. Eso es un debate del siglo XIX cuando aparecieron las máquinas de vapor o las máquinas textiles y los ludistas no decían no, el movimiento antimáquinas. Bueno, eso claro, yo creo que el dilema no es ir contra la máquina en sí mismo, contra la tecnología, sino tecnología sí. Es muy bueno, nos incrementa las capacidades que podemos y nos multiplica las posibilidades, pero tiene que ir acompañado obligatoriamente de una educación, de civismo, porque si no, se produce un desajuste y eso se está viendo en muchos sectores de la sociedad. Entonces, tiene que ir tecnología con educación, no la tecnología, porque la tecnología en el fondo es neutra, es como quien tiene un cuchillo en su cocina, pues no quiere decir que se lo vaya a cortar el pescuezo al vecino, simplemente sirve para cortar lo que hay que cortar. Pues la tecnología pasa lo mismo. El problema es que no hemos generado en nuestra sociedad ámbitos donde esto se trabaje mucho y se haga bien. Es decir, al final aquí es búscate un poco la vida para que no te la cuelen en internet. Y ya está.
y para intentar cometer, digamos, el menor número de imprudencias en Internet. Pero tampoco, es decir, tiene que haber una política pública de educación cívica en Internet pero no solamente de protección, de tratarnos como niños pequeños, porque claro, eso sería un flaco favor. Si al final lo que pedimos al político es que haga leyes para tratarnos como niños pequeños, no. Déjame en Internet navegar como yo quiera, pero déjame, porque hay muchas cosas en Internet y no me tienes que estar tutelando, pero me tienes que dar información, educación, transparencia, garantías, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que tecnología sí, o sea, el optimismo es que tecnología sí, y es maravillosa, porque además ahora viene la computación cuántica en los próximos 10-15 años y ya la velocidad de cálculo va a ser exponencial, no nos podemos imaginar, y con el 5G y la conectividad de máquinas y robots e industria va a ser brutal, pero, o sea, en los 15-20 años va a ser brutal lo que vamos a ver, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que tenemos que ir acompañado de educación, y de momento en los 20 años que llevamos, muy poquita educación tecnológica hemos tenido, ¿eh? Claro, demasiado rápido todo. Yo no veo ninguna mano. Si alguien quiere más, yo encantadísimo, ¿eh? Pues creo que no. Aplaudimos. Abrimos micrófonos y le aplaudimos. Eso, vamos a despedir a Pablo. A vosotros. Muchas gracias a vosotros, a todos. Iba a hacer yo la pregunta. Bueno, sí que ya me... Sí. Está muy bien. Aplaudir sin micrófono, pobre, no se oye nada. Bueno, muchas gracias a todos. Pablo, que espero que algún día a través de tu tía podamos regalarte los cuadernos de la uni. Muy bien.